Buenos días, mi nombre es Alan Josué Asturias Ríos. Voy a exponer sobre el tema de esfuerzo, deformación y módulos de elasticidad. Ya. Hay tres tipos de esfuerzo. Esfuerzo de tensión. Un ejemplo que les puedo dar es sobre los cables de un puente sometidos a esfuerzo de tensión. Por ejemplo, como podemos ver en el puente, tenemos por las fuerzas indicadas por estas flechas que se está aplicando un esfuerzo de tensión, ¿sí? Que están sujetos o anclados a los extremos. Otro esfuerzo sería el esfuerzo de volumen. Un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, aquí tenemos un vaso de agua, ¿sí? Le hemos sumergido un cuerpo. Este cuerpo está aplastado por todos lados por fuerzas debido a la presión del agua. Las fuerzas las vamos a visualizar ahora. ¿Sí? Estas fuerzas aplastan al objeto en todas las partes del objeto, que se debe a la presión del agua. Bueno, también tenemos el esfuerzo de corte. Por ejemplo, aquí tenemos una cinta o un listón que le estamos aplicando esfuerzo de corte, bueno, por parte de las tijeras. Por ejemplo, este listón o esta cinta, inicialmente su longitud inicial era de 30 centímetros, ahora se reduce a 10 o a 20 centímetros. Se está deformando el objeto, se está aplicando un esfuerzo de corte. Ya. Ahora también aquí podemos ver, bueno, vamos a definir algunas cantidades. Por ejemplo, vamos a empezar con el esfuerzo. El esfuerzo se define como la fuerza que está soportando un objeto en una situación dada. ¿Qué situaciones podemos ver? Por ejemplo, en este caso tenemos un cilindro que se está aplicando, bueno, fuerzas que lo estamos estirando al objeto. Esas fuerzas tienen la misma magnitud, son perpendiculares al área transversal y actúan en direcciones opuestas. Por así decirlo, bueno, esto se lo conoce como esfuerzo de tensión. Este objeto les está sometido a esfuerzo de tensión. Otra situación igual que podemos ver es cuando lo estamos comprimiendo. Tenemos ese cilindro, le estamos aplicando fuerzas perpendiculares al área transversal y tienen la misma magnitud. Estamos comprimiendo, estamos aplastando, para así decirlo. También puede ser otra situación en la que estamos flexionando o torcerlo. Bueno, al calcular el esfuerzo, estamos calculando el valor de la fuerza que está soportando el material con base a la fuerza por unidad de área. Es decir, tenemos este cilindro, cuando le aplicamos un esfuerzo, por así decirlo, ahora en este ejemplo de tensión, y cuando aplicamos ese esfuerzo, estamos aplicando a todo el área transversal, estamos aplicando a todo el área. Por eso que esas fuerzas indican que estamos aplicando la fuerza a todo el área transversal de este cilindro. Ya. Y vamos a definir otra cantidad que sería la deformación. Se define como el cambio de forma. Es decir, bueno, a ver, ahorita tenemos este cilindro, eh, que su longitud inicial es L sub 0. ¿Sí? Ahora, a este cilindro estamos aplicando esfuerzo de tensión, es decir, lo estamos estirando. Cuando lo estamos estirando, el objeto se estira, se deforma, y lo que se deforma es la distancia desde aquí hasta aquí, es decir, delta L. Delta L se conoce como el alargamiento y la deformación longitudinal. Pero cuando aplicamos este esfuerzo de tensión, no solamente se deforma longitudinalmente, se deforma en todas las dimensiones, pero proporcionalmente, como se puede ver en el boceto. Ya. Ahora, si el esfuerzo y la deformación son pequeños, son directamente proporcionales y se denomina la constante de proporcionalidad módulo de elasticidad, que es el cociente entre el esfuerzo y la deformación. Y esta proporcionalidad en ciertas condiciones se denomina ley de Hooke. Su unidad de medida es en pascales, newton sobre metro cuadrado. Y el módulo de elasticidad para todos los aceros es igual a 2,1 por 10 a la cuarta kilogramos sobre milímetros cuadrados. Sus unidades igual puede ser en pascal y newton sobre metro cuadrado o también en kilogramos de fuerza sobre milímetro cuadrado. Ahora les voy a explicar sobre el esfuerzo de tensión y deformación por tensión. Inicialmente tenemos este objeto que les voy a explicar. Este objeto está en su estado inicial, tiene una longitud inicial L sub 0 y un área transversal A. A este objeto le vamos a aplicar fuerzas tal que lo vamos a estirar. Es decir, le vamos a aplicar un esfuerzo de tensión. Estamos aplicando esas fuerzas que son perpendiculares al área transversal, tienen la misma magnitud y actúan en direcciones opuestas. Lo vamos a estirar este objeto, es decir, se va a deformar. Inicialmente su longitud era L sub 0, es decir, desde aquí hasta aquí. Ahora su longitud final sería esta, L. Y lo que se ha estirado es de la distancia desde aquí hasta aquí, es decir, delta L.
delta L es el alargamiento, la deformación longitudinal, lo que se forma el objeto. Y si vemos, como podemos ver que la longitud final sería igual a la longitud inicial, lo que teníamos inicialmente, más delta L, lo que se ha alargado. Ahora vamos a definir algunas ecuaciones. Tendríamos el esfuerzo de tensión es igual a la fuerza perpendicular al área transversal sobre el área transversal. Su unidad de medidas en pascales, newton sobre metro cuadrado. Y la deformación por tensión es el cociente entre delta L, que sería el alargamiento, sobre la longitud inicial. Delta L es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Su unidad de medida es adimensional. Si podemos ver en la ecuación, ponte que en el numerador tendríamos metros y en el denominador metros. Se simplificarían y sería un número puro, como también se le conoce como adimensional. Si el esfuerzo de tensión es lo bastante pequeño, el esfuerzo y la deformación son proporcionales. El módulo de elasticidad correspondiente se denomina módulo de Young. Se define por el cociente entre el esfuerzo de tensión y la deformación por tensión. Aquí podemos ver que tenemos la fuerza perpendicular, bueno, el esfuerzo de tensión es igual al esfuerzo perpendicular sobre el área transversal. Y la deformación por tensión es igual a la deformación longitudinal sobre la longitud inicial. Y haciendo extremos con extremos, medios con medios, es igual a la fuerza perpendicular por la longitud inicial sobre el área transversal por la deformación longitudinal. Su unidad de medida es en pascales, newton sobre metro cuadrado. Ahora les voy a explicar sobre el esfuerzo de compresión y deformación por compresión. Tenemos este objeto en su estado inicial, tiene una longitud inicial L sub 0 y un área transversal A. Este objeto le vamos a aplicar fuerzas tal que lo vamos a comprimir, lo vamos a aplastar. Aquí tenemos este objeto, que le estamos aplicando fuerzas perpendiculares al área transversal, se conoce como esfuerzo de compresión. Lo estamos aplastando, comprimiendo al objeto. Y su longitud inicial era L sub 0, y ahora sería su longitud final es L. Es decir, esta longitud de aquí hasta aquí sería delta L, es decir, delta L denota la distancia, la longitud que el objeto se ha deformado, ¿no? Se contrae, la distancia que el objeto se contrae. Eso denota delta L. Ya. Y como tenemos aquí el L sub 0 es longitud inicial, A es el área transversal, fuerza perpendicular, L longitud final, delta L el alargamiento. Ahora, bueno, al igual que lo que hemos visto inicialmente en el esfuerzo de tensión, se definen las mismas ecuaciones, tanto, es decir, las ecuaciones de tensión son iguales a las de compresión, ¿sí? Aquí tenemos el esfuerzo de compresión, que es igual a la fuerza perpendicular sobre el área, su unidad se mide en pascales. Y la deformación por compresión es delta L, es decir, el alargamiento sobre la longitud inicial. Y esto es adimensional. Es decir, tanto las ecuaciones de esfuerzo y deformación son iguales tanto para tensión y para compresión. La ley de Hooke y el módulo de Young son válidos para el esfuerzo de comprensión si el esfuerzo no es muy grande. Si cumplen esa condición de que el esfuerzo no es muy grande, tanto las ecuaciones de la ley de Hooke y el módulo de Young son válidas para el esfuerzo de compresión. El módulo de elasticidad está dado por el cociente entre el esfuerzo y la deformación, y en ciertas condiciones se le denomina ley de Hooke. Y el módulo de Young es el cociente entre el esfuerzo de compresión y la deformación por compresión. Ya. Ahora, el módulo de Young para muchos materiales tiene el mismo valor, tanto para tensión como para compresión. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, algunos materiales compuestos sería el hormigón y el concreto. Por ejemplo, en un caso podemos verlo, un ejemplo sería la viga. Aquí tenemos una viga. Bueno, esta viga es en forma de I, que está aquí, en la primera figura, está echado horizontalmente, apoyado por dos objetos, ¿sí? En la parte superior de la viga está actuando un esfuerzo de compresión, como se puede ver, y en la parte inferior de la viga está actuando esfuerzos de tensión. Y en la línea central de la viga no actúa ni una fuerza ni de tensión ni de compresión. Ahora, para disminuir el esfuerzo y la deformación al mínimo, es decir, para reducir la deformación al mínimo, la parte superior
de la viga y la parte inferior de la viga, su área transversal tiene que ser grande. Y la línea central de la viga puede ser angosta, ya que no actúa ni un esfuerzo ni de tensión ni de compresión. Bueno, eso sería mi exposición. Gracias, ingeniero. Pero antes de eso tengo que mostrar mi rostro. Por eso voy a entrar a mí un momento. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Ana José de Ríos. He concluido mi exposición. Muchas gracias.